¿Cómo estáis? Bueno, aquí tenéis el vídeo introductorio sobre el tema 10, que es Grecia, ¿vale? Que es el último tema que seguramente veremos dependiendo de la situación, cómo vaya, si volvemos a clase para 15 días como están diciendo algunos, si no, no sé. Pero vamos, Grecia seguramente sea el último y si no el penúltimo después de Roma, antes de Roma, ¿vale? Pues bueno, el tema 10 que lo tenéis aquí, que es el de Grecia, hoy solo va a ser algo introductorio, como hice con Egipto. Os voy a poner el vídeo este animado que siempre pongo de grandes civilizaciones, que a lo mejor a algunos pues parece aburrido, no os gusta, pero la verdad es que está bastante bien explicado las cosas y voy a ir comentando como la otra vez algunas cosas. Sobre Grecia, simplemente comentar algo curioso como introducción, y es que Grecia llegó a conquistar o llegó a estar hasta la India. Alejandro Magno llegó, que este señor de aquí, ¿vale? Lo voy a bajar un poquito para que lo veáis, ¿vale? Ahí. Este señor de aquí, ¿vale? Lo tenéis ahí en la página. Alejandro Magno consiguió llegar hasta la India. Hasta la India llegó a conquistar todo el Mediterráneo, toda la parte de Asia, llegó hasta allí. Entonces la civilización griega también tienes que saber que es nuestra cultura, o sea, nuestra cultura mediterránea, nuestra cultura del pasado, nuestra cultura histórica es Grecia. Nosotros somos herederos de la filosofía griega porque somos herederos de Roma y Roma a su vez es heredera de Grecia. De hecho, todos los dioses romanos son los mismos que los griegos. Es como un corte y pega, control C y control V. Eso que os gusta hacer mucho a vosotros con los trabajos y demás, que hacéis control C, control V. Pues más o menos hicieron los romanos igual, simplemente que le cambiaron el nombre. Hicieron algo más que vosotros, porque algunos de vosotros directamente ni le cambia el nombre cuando lo sacáis de Wikipedia y esas cosas, vamos a ser sinceros, tampoco nos vamos a engañar aquí a nadie. Los romanos por lo menos le cambiaron el nombre a los dioses y demás, pero copiaron todo, absolutamente todo de la filosofía, incluso el arte y todo. Por eso el tema de Grecia, para nosotros, es uno de los más importantes que tenemos y sobre todo, como digo, es por la filosofía también, por el arte, por la historia, porque seguramente a algunos sonará la película 300, porque está basada en una historia real, que lo vamos a analizar también con escenas de película, como hice con Egipto, pues vamos a analizar algunas escenas de películas como Hércules, como 300, como Troya, en fin, una serie de escenas para ver qué cosas históricas buenas y malas tiene. Aunque la de 300 la verdad es que más allá de las cuestiones de hombres musculosos y demás, que es bastante exagerado y todo Hollywood, pero sí es cierto que tiene una parte de verdad y es que unos pocos hombres consiguieron frenar el avance del ejército persa hacia Europa. Si no lo hubieran contenido, si los griegos no hubieran vencido, si las polis, mejor dicho, pues una de las cosas que vamos a ver es que en esta época no existía Grecia como tal, existía las polis griegas, que son ciudades-estados independientes, ¿vale? Una y de otra. Pues bien, si no llegan a frenar estas polis griegas, primero Esparta y después Atenas sobre todo, el avance de los persas, pues seguramente hoy todos nosotros, en vez de ser herederos de los griegos, seríamos herederos de los persas, ¿vale? Entonces por eso este tema es bastante importante. Una segunda cosa que me gustaría señalar es que si veis aquí, fijaos, lo que está en naranja, todo esto, es la civilización egipcia, como podéis ver por el libro. Todo esto ya sabemos desde el año 3000, 3250, ¿vale? Cuando Meknes unifica el Alto y el Bajo Egipto hasta el año 30 a.C., que es cuando desaparece, ¿no? La civilización egipcia, ya hemos hablado que son más de 3000 años de historia y demás. Pues fijaos cuando empieza nuestra historia en Grecia. O sea, como digo que es la heredera de la civilización europea, de nuestra civilización mediterránea occidental, fijaos cuando empieza. Empieza más o menos casi al final, casi a la mitad final de lo que es Egipto. Tened en cuenta que empieza en el año 700 antes de Cristo, pero es que esto, la unificación, 3100, 3200 antes de Cristo de Egipto. Entonces, del 3200 al 700 van 2000 y pico de años que todavía Grecia ni existía, o por lo menos el concepto de la Grecia clásica que nosotros tenemos ni siquiera se empezaba a ver, ni se empezaba a atisbar. Y ya llevaban, cuando empieza a surgir Grecia, ya empieza una parte muy importante de nuestra vida, de nuestra historia, pero es que ya lleva más de 2000 y pico de años la civilización egipcia. Ya ha pasado Tutankamón, ya han pasado las pirámides, ya se han construido los grandes canales del río Nilo como vimos. Todo eso ya se ha acabado. Entonces es algo
bastante curioso y bastante importante para que veáis lo que es la civilización egipcia y que sin embargo la griega aún así consiguió igualar en menos tiempo, porque también vamos a ver que mucho del arte que hay en el mundo es gracias al arte griego de esta época. No voy a empezar por el libro, eso lo dejaré para el próximo vídeo, cuando explique también lo de los conceptos y el mapa conceptual que os voy a subir próximamente también, pero sí me interesa que sepáis la ubicación geográfica de Grecia. Grecia está en Europa, en el continente europeo. De hecho se llama Europa porque el continente se llama Europa porque el nombre viene de la antigua Grecia, porque Europa era una princesa fenicia de Libia, de la actual Libia, del norte de África actualmente, que fue secuestrada por el dios Zeus, que se transformó en una especie de toro blanco para seducirla, y entonces la llevó a sus lomos a través del mar Mediterráneo hasta la isla de Creta y después la península, y allí los hijos que tuvieron son los descendientes de son los europeos que somos hoy en día, ¿vale? Esa es poco la mitología del nacimiento de Europa, porque la princesa, esa Libia fenicia, se llamaba Europa, entonces de ahí el nombre de Europa, ¿vale? Porque nosotros descendemos de esa princesa que fue secuestrada por Zeus, y sus hijos, los hijos que tuvieron, pues nosotros somos descendientes de todo ello. Obviamente es mitología, ya sabéis, pero toda la mitología que tenemos hoy en día en Europa, toda, hasta el nombre como acabo de explicar, viene de Grecia, para que veáis un poco la importancia. Bien, Grecia está aquí, ¿vale? Lo que se llama la península balcánica, ¿vale? Esto lo hemos estudiado en la parte de geografía, uno de los conceptos, cuando estuvimos el primer trimestre, que ya ni os acordáis, absolutamente, no os acordáis de nada, seguramente. Os hice estudiar las penínsulas más importantes de Europa, y una de ellas eran las tres del Mediterráneo más importantes, que era la nuestra, que era, ¿cómo se llamaba? Positivo, para quien lo diga. Península Ibérica. La segunda, ¿cómo era? La que tiene forma de bota. No, Italia no, que alguno lo ha dicho y no. Es Península Itálica. Italia es el país, pero la península, el nombre de geografía física es Península Itálica. Y la griega, que es esta de aquí, Grecia, está en la península balcánica, que no solo está Grecia, también está Eslovenia, está Croacia, está Bosnia, Herzegovina, está Moldavia, está Rumanía, Bulgaria, también está Serbia, está Kosovo, en fin, hay muchísimo, ¿vale? Antes era un único país junto a Grecia, que era Yugoslavia, pero bueno, ya se desintegró en los años 90 y surgieron todos esos países que aparecen tanto en la Eurocopa, que los que os gusta el fútbol lo sabréis por la Eurocopa, ¿vale? Pero Grecia siempre ha estado aquí, ¿vale? Grecia es esta parte de aquí, la península balcánica, que pertenece al continente europeo, ¿vale? A Europa. Y aquí arriba tenéis el territorio griego de la Hélade, que se llama, por eso a los griegos se les llama también, el gentilicio es helenos, con H, ¿vale? Helenos con H, no sin H, con H, ¿vale? ¿Por qué se le llama helenos? Porque el territorio que tenéis aquí es la Hélade, ¿vale? Y de ahí viene heleno o Helena, ¿vale? Para con H, ¿eh? Helena, si se refiere al gentilicio de una mujer griega, es con H. Aunque también hay nombres de personas que se escribe Helena con H porque viene de Helena de Troya, que también lo veremos, que es de la guerra de Troya, la única guerra que se produjo en la historia de la humanidad por una mujer, y fue Helena de Troya, la mujer más hermosa, que hasta la diosa Afrodita estaba celosa de su belleza, que era la diosa de la belleza, estaba celosa de ella, de lo hermosa que era. Otra cosa de las mitologías, que también tiene su parte de verdad, porque la guerra de Troya sí ocurrió de verdad, lo que pasa que veremos que las películas y todo lo que cuentan, pues bueno, un poquito de trampa hay, como en todas las películas. Bueno, dicho esto, ¿vale? Aquí, del territorio de la Hélade, veis todas las colonias y sobre todo lo importante, todos los territorios donde van a surgir lo que se llama las polis. Como he dicho antes, polis es una ciudad de estado, que ya la hemos visto en Mesopotamia, que ya la hemos visto también en Egipto. Una ciudad de estado independiente, cada una tenía sus propias leyes, su propia forma de pensar, su propia religión era la misma, eran politeístas todo, pero cada uno adoraba un dios en particular. Por ejemplo, en Esparta, que veremos, que es el territorio de la Laconia, adoraban sobre todo al dios Marte, que es el dios de la guerra, porque eran muy guerreros. Vamos a ver cómo funcionaban los espartanos. Los espartanos eran muy brutos, apenas hablaban a los hijos, para que tengáis una idea, nada más que terminaban las madres de darle el pecho, ya muy jóvenes, entraban en una academia militar y les pegaban, los torturaban para convertirlos en soldados. Y cuando alcanzaban una mayoría de edad, que era 14, 15, 16 años,
los tiraban sueltos al bosque y tenían que sobrevivir unos cuantos días ellos solos, entre el frío, animales, semidesnudos. Si morían, es que los dioses no le habían concedido, o el dios Marte de la guerra no le había concedido ser a un espartano de verdad. Y si volvían, ya tenían derecho a pertenecer como ciudadanos de Esparta. En fin, estaban un poco locos, las cosas como son, estaban un poco locos. Y después también la poli más importante, la otra es la de Atenas, que está en el territorio de Láctica, ¿vale? El territorio de Atenas es donde va a surgir la filosofía, donde va a surgir la democracia, una democracia ateniense que se llama, una democracia antigua, que es el mismo sistema que tenemos hoy en día nosotros, ¿vale? Un sistema democrático, legal, que es el que tenemos. Después hay otros territorios, sobre todo Delfos, que algunos son ahora mejor de películas, que es el oráculo de Delfos, porque los griegos creían mucho en los adivinos, en el futuro, creían que nuestro destino estaba escrito, y entonces aquí había un oráculo, que es una serie de personas que decían que eran capaces de leer el futuro. Obviamente estas cosas, pues bueno, son un poco, como yo digo, de Esperanza Gracia de Telecinco, un poco de tontería, pero en esa época obviamente lo sabían, ¿vale? Estas son, y también está este territorio, el territorio del Epiro, que es donde está el Monte Olimpo, que es donde, según los griegos antiguos, vivían los dioses. Vivía Zeus, vivía Poseidón, vivía Atenea, ¿vale? Donde los dioses vivían, donde reinaba Zeus como dios de dioses, como el dios del trueno, del cielo y de todo el mundo, pues en este Monte Olimpo era donde vivía, ¿vale? Esto es un poco para que tengáis idea. Como he dicho antes, una cosa que es muy importante será como el Imperio Persa intenta conquistar Grecia, que como veis está muy cerquita, y gracias a que consiguen frenarlo, gracias a que consiguen pararlo, pues nosotros hoy en día no somos descendientes de los persas, sino somos descendientes obviamente de los griegos, como he dicho antes. Bueno, dicho esta pequeña introducción, ¿vale? Para que sepáis cuál es el tema y demás, también os he preparado aquí un pequeñito PowerPoint, también para analizar así en general qué vamos a ver en el tema. Mirad, lo que vamos a trabajar es los orígenes y la expansión, ¿vale? Como he dicho antes, de Alejandro Magno llegando hasta la India. Pero ¿dónde empieza todo? En esa Hélade, en esa península balcánica, donde empieza todo. Las ciudades de estado, que se van a llamar polis, ¿vale? Como acabo de explicar. Una cosa muy importante que vamos a ver es el régimen democrático ateniense, es decir, Atenas, ¿vale? Porque, como digo, es el surgimiento de nuestra democracia actual. Es una democracia primitiva, obviamente, no dejaban votar a las mujeres, ni a los pobres, ni tampoco a los extranjeros, pero bueno, es el comienzo, simplemente son las primeras piedras para la democracia. Vamos a ver sus vidas y sus costumbres sociales y sobre todo vamos a terminar viendo a Alejandro Magno, que es, junto a Napoleón, junto a Julio César, se consideran los tres grandes generales de la historia de la humanidad. Ojo, de la historia de la humanidad, de los miles y miles y miles de años que tiene la humanidad. Alejandro Magno, Napoleón y Julio César se consideran los tres grandes generales de nuestra historia. Entonces, por eso es importante, es importante. Alejandro Magno se estudia aquí, Julio César, si pudiéramos verlo, lo veríamos en Roma, y Napoleón no se ve hasta cuarto de la ESO porque Napoleón es del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, ¿vale? Entonces, por eso más tarde. Pero son los tres grandes generales de la historia y obviamente este es el primero que vamos a ver y será importante que lo veamos. Después, sobre el nacimiento del mundo griego, como ya he dicho, vamos a ver el espacio físico, lo de la Hélade, lo de la península balcánica, Europa, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis, de dónde surge todo. En cuanto a las polis, vamos a ver esto, bueno, yo os suelo poner aquí algunas viñetas así un poco curiosas y demás, ¿vale? Porque esta es, por ejemplo, griega, está como España, está fatal en cuanto a deuda y en cuanto a economía y demás, y entonces hay una viñeta que salió una vez diciendo, esta es la diosa Atenea, diciendo, mucho hablar de lo que os debemos ahora económicamente los griegos, pero es que os había olvidado de cuánto nos debéis a nosotros, claro, porque como digo, todo el arte que tenemos actualmente, con sus ramas, con sus matices, todo el arte, el origen es el arte griego. Nuestra democracia es Grecia, nuestra forma de pensar, nuestra filosofía, nuestra literatura, todo, el germen, el origen es Grecia. Entonces a Grecia le debemos muchísimo, muchísimo, sobre todo los europeos occidentales, ¿vale? Muchísimo. Después vamos a ver también las colonizaciones, porque vamos a ver cómo en España surgen las primeras colonizaciones griegas que vienen, sobre todo en la parte este de la península ibérica. Ahí es donde van a surgir las primeras colonizaciones griegas, donde gente de Grecia, que ya hay demasiados habitantes, se van a marchar a otros territorios donde no hay nadie. Por eso en muchas zonas de España nuestro ADN comparte un poco de esos primeros griegos que vinieron y que colonizaron.
igual que el de fenicios también tenemos. Aquí otro gracioso que es Platón, que es otro de los grandes filósofos de la historia europea occidental. Y entonces aquí un chiste que dice: mira, Platón, déjate de filosofía y matrículate en informática. Es decir, la importancia que le damos hoy en día a las tecnologías, como la que tenemos hoy gracias a la educación a distancia, que obviamente es importante, pero casi igual de importante es la filosofía, porque la filosofía nos hace pensar, nos hace ver el mundo de una manera crítica, diferente. El conocimiento, como siempre digo, que es importante. También vamos a ver, sobre todo, Atenas, que es el origen donde empiezan las primeras instituciones democráticas, ¿vale? Atenas va a ser la polis más importante en cuanto a democracia. Aquí también tenéis un chiste, este es el Partenón de Grecia, que es la Acrópolis donde está en Atenas, que es preciosa. Si no habéis ido, yo lo recomiendo. Eso sí, hace mucho calor en verano, mejor ir en invierno, cuando podáis ir, porque ahora con el turismo me parece a mí que va a estar la cosa chunga. Y aquí dice: solo encuentro dos salidas, o bien convertirme en un McDonald's, en un restaurante chino. Es decir, como la gente cada vez busca menos la cultura, busca menos el saber, busca menos el conocimiento, y sin embargo busca más comerse en un Starbucks, en un McDonald's o cualquier otra cosa, ¿vale? Es un poco una crítica al mundo actual, que ya estamos perdiendo la filosofía griega. Y después, ya para terminar un poco, lo que vamos a ver, como digo, es Alejandro Magno, ¿vale? Que se va a llamar el reino de Macedonia. Esto es importante. Actualmente existe un país que se llama Macedonia. Pues bien, ese país no tiene nada que ver con Alejandro Magno ni con Grecia. De hecho, Grecia y Macedonia, el país actual de Macedonia, que se llama República Democrática Popular de Macedonia, es su nombre oficial, están peleados y no se llevan bien porque Grecia quiere que cambien el nombre. O sea, le dice a otro país que cambie su nombre. ¿Por qué? Porque los macedonios dicen que Alejandro Magno estuvo en sus tierras, que nació en sus tierras, pero es mentira. Alejandro Magno nació en Macedonia, pero en la Macedonia griega, porque hay un territorio, hay una especie de provincia, una especie de región, de comunidad autónoma, podemos llamarlo como queramos, equiparándolo a España, que se llama igual que el país Macedonia. Entonces los del país Macedonia utilizaron ese nombre para engañar a los turistas, y hay muchos turistas que viajan a Macedonia creyéndose que es la cuna de Alejandro Magno. Y es mentira. La cuna de Alejandro Magno es la región de Macedonia, que está en el país griego, en Grecia. Pero bueno, anécdota al margen, aquí tenéis lo que vamos a ver, ¿vale? Que es el imperio griego. Aquí también hay un chiste un poco de cómo roban. Estos son una de las cosas que veremos, que son las cerámicas negras famosas, pinturas negras famosas griegas, que son cerámicas muy bonitas donde reflejaban historias. Y entonces aquí es otra viñeta de utilizando esas historias, donde se habla, por ejemplo, de Heracles, que es Hércules. Hércules es el nombre en romano, ¿vale? Heracles es su nombre en griego. Pues bien, gracias a esa historia de Heracles o Hércules, esa historia de los dioses, todo eso que conocemos, lo conocemos gracias a estas cerámicas de pinturas negras, porque ahí es donde venían todas las historias contadas. Y aquí hace un poco la broma de en plan de que como los griegos inventaron la democracia, pero sin embargo ahora lo que se queda con la religión, lo que se queda con el dinero, con lo que se quedan con todo, van a ser los gente rica, ¿vale? Que van a estar destruyendo poco a poco todo lo que es Grecia. Una de las cosas importantes que veremos también es lo de los reinos helenísticos. Los reinos helenísticos son una especie de estados que se crearon después de que Alejandro Magno muriera, como estuvo, o como os conté en su momento, con Egipto, ¿vale? El gobierno de Egipto, que ya sabéis que Cleopatra, que fue una de las últimas faraonas de Egipto, en verdad descendía de griegos, porque descendía de uno de los generales que se quedaron con el reino helenístico de Egipto a la muerte de Alejandro Magno, ¿vale? Bueno, pues dicho esto un poco como introducción final, como introducción inicial, os voy a pasar aquí a hablar de el vídeo, ¿vale? El vídeo este que ya hemos visto con Mesopotamia, que lo hemos visto con Egipto. Pues estos vídeos vamos a verlo ahora con Grecia, y os vamos a ir comentando algunas cosas. No lo vamos a ver entero, quien quiera verlo pues ya sabe que simplemente tiene que poner en YouTube grandes civilizaciones de la historia de Grecia, ¿vale? Y ya con eso aparece. Simplemente vamos a ver algunas cosas importantes, porque habla muy bien en este vídeo de manera animada, como ya habéis visto en los anteriores temas, de cosas que vamos a ir viendo y que resumen todo lo que es la civilización griega.
Todos gozamos frente a la belleza. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo 6 siglos antes de Cristo comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada. Bueno, antes de continuar, mirad una cosa que ha dicho, ¿vale? Sobre los griegos pensaban que la perfección estaba en la naturaleza y el hombre pertenece a la naturaleza. Por lo tanto, la perfección de todas las cosas hay que medirla a través del hombre. El hombre es perfecto. Hombre en mayúscula, ¿vale? Hombre refiriéndose tanto a la mujer como al hombre masculino, ¿vale? Hombre como símbolo, como sinónimo de humanidad. También hablaba de la virtud y de la belleza. Es decir, para el griego lo importante no era ser rico, sino lo importante no era tampoco los monumentos así enormes. Para los griegos lo importante era la virtud, es decir, ser buena persona, tener conocimiento, tener saber, placer, conocer cosas, ¿vale? Investigar, averiguar. Y también, por otro lado, la belleza. Le daba mucha importancia eso sí, a la belleza, tanto belleza intelectual como la belleza personal, como la belleza física, ¿vale? Las dos cosas le daban mucha importancia, muchísima importancia. Por lo tanto, ellos el culto al cuerpo, el culto al deporte, eso que habéis visto en el vídeo al principio como deporte, ellos inventaron ¿el qué? ¿El qué inventaron? Las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, lo inventaron ellos. Las Olimpiadas en honor ¿a quién? En honor a Zeus, por eso se llama Olimpiadas, por del monte Olimpo, ¿vale? De ahí viene Olimpiada, que se celebraba en la ciudad de Olimpia. Entonces ahí es cuando los griegos se dan cuenta que la belleza, que el físico es muy importante, pero también lo intelectual, también hay que desarrollar lo que tenemos aquí arriba, ¿vale? Entonces aquí ahora va a hablar de dos libros, que es la Ilíada y la Odisea, que tienen una característica muy especial. Toda la mitología griega o muchas cosas que sabemos hoy en día de Grecia lo sabemos por estos dos libros que se crearon, que cuentan historias del pasado, de hace muchos años, y lo cuenta un señor que lo escuchó de manera oral y que hizo escribirla. Digo que hizo escribirla porque ahora vais a ver que él no pudo escribirla y vais a ver por qué no pudo escribirla. Y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor,
Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años. Fijaos, lo que he dicho. ¿Cómo es posible que se escribiera la Ilíada y la Odisea por una persona ciega? Pues se sabe muy poco. Lo que saben hoy en día los historiadores es que seguramente Homero nunca existió Homero, sino lo que existieron muchos trovadores, muchos poetas, que poco a poco fueron escribiendo a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, fueron escribiendo, recopilando historias. Por eso muchas de estas historias de la Ilíada y la Odisea son tan fantásticas, porque la gente empezó a contar sus propios cuentos, sus propias fantasías, y entonces al final alguien que seguramente se llamara Homero, pero no el Homero este que tenemos hoy en día, que dice que lo ha escrito todo, sino otro, recopiló todo y se encargó simplemente de decirles a otros que escribieran por él si era ciego. Pero bueno, no sabemos realmente si es verdad, si es mentira. Lo que sí sabemos es que la Ilíada y la Odisea cuentan historias de la mitología griega, cuentan historias que pasaron de verdad algunas. Por ejemplo, la guerra de Troya sí pasó de verdad. Sabemos que hubo una guerra de Troya. Ahora, que estuviera allí Ulises, que estuviera allí Aquiles, pues bueno, puede ser que hubiera un señor llamado Aquiles, un señor llamado Ulises, un señor llamado Héctor. Pero que Aquiles era un semidios y demás, pues eso ya es más extraño. Ya sabéis por qué se llama talón de Aquiles, ¿no? Se llama talón de Aquiles, lo que tenemos del músculo atrás, porque la madre, a Aquiles cuando nació, lo llevó al río Estigia, que es el río sagrado de los griegos, y entonces en el río Hades, y entonces lo zambulló, lo bautizó, como llamaríamos hoy en día, en el agua, y para llevarlo haciéndole hogaillas, como le haces tú a tu hermano o a tu hermana en la piscina, pues lo sacó después de cogiéndolo del talón. Claro, lo único que no había sido cubierto por el agua fueron los pies, fueron el tobillo. Por eso se llama el talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque la única parte del cuerpo que no era inmortal, porque decía la madre, le dijeron a la madre los dioses que si bautizaba a su hijo en el río Estigia, todo lo que tocara el agua le haría inmortal, le haría inmune a las flechas, a las armas. Entonces, claro, la única manera que tenían de dispararle a una zona del cuerpo donde no rebotaran las flechas fue en el talón de Aquiles. Y de ahí se llama el talón de Aquiles, que es lo que lo mató, ¿vale? Más adelante. Pero bueno, eso entra dentro de la mitología. Lo de Ulises, por ejemplo, lo de las sirenas y todo eso, pues obviamente son mitos y mitos que se van llenando. Esto yo siempre digo que es como el juego del teléfono. ¿Alguna vez habréis jugado vosotros? O conoceréis la historia de que tú le dices a tu amigo al oído una cosa, él se lo dice a otra, él a otra, y cuando llega a 30 personas, esa persona número 30, el mensaje original no se parece en nada al mensaje inicial. Se ha equivocado totalmente. Pues imagínate eso contado con historia, como estos dos libros, que son un tocho enorme, así de simple, contado durante siglos y siglos y a través de cientos y cientos de personas. Obviamente la historia real que comenzó no tiene nada que ver con el final. Como digo, la guerra de Troya existió, pero fue una guerra normal y corriente donde murieron muchas personas y donde, por supuesto, los dioses ni participaron, ni hubo dioses, ni semidioses, ni nada. Simplemente hombres muriendo y sangrando, como siempre. Pero bueno, sigamos. Antes de Cristo. Atenas.
A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes. Fijaos, esto es importante, ¿vale? La civilización griega no es un imperio griego, porque hasta que no llegue Alejandro Magno no será un imperio, no habrá una capital a través de la cual aglutine a todo lo que va a su alrededor y empieza a conquistar otros territorios, que eso es un imperio. El origen de Grecia son un montón de ciudades, como veis por aquí, un montón de ciudades que lo vamos a llamar polis, ¿vale? Como ya he dicho antes, algunas más importantes que otras, algunas más importantes durante una época y otras menos importantes durante otra época, que se van a enfrentar a veces, otras veces van a estar unidas y otras veces van a comerciar, pero siempre independientes, ¿vale? Eso es lo importante de las polis, que quiero que sepáis, que son independientes. Dependientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. Esta es la Acrópolis, se llama Acrópolis porque estaba en lo alto de la parte más alta de la ciudad, ¿vale? Y es donde estaba aquí el Partenón, que es la, digamos, hoy sería como la iglesia, como la catedral. Ya sabéis que las iglesias y las catedrales importantes de las ciudades, ¿dónde están? En el centro, ¿verdad? Están siempre en el centro. Pues bien, en este caso estaba en lo alto, en lo más alto, donde la gente tenía que ir a peregrinar para poder rezar al dios correspondiente. Se llama Atenas, ¿por qué? Porque su diosa protectora, ¿quién era? Efectivamente, Atenea, ¿vale? Por eso. En otros era Apolo, por ejemplo en Delfos, donde estaba el oráculo, era Apolo, porque era el dios del sol y lo veía todo desde arriba. Después en Esparta, como digo, era Marte, que era el dios de la guerra, porque eran muy guerreros los espartanos. En fin, cada una tenía su propio dios que lo protegía, como hoy en día, por ejemplo, son los santos y las vírgenes, que hoy en día es la religión cristiana, en España sobre todo, en la Europa occidental. En verdad es una herencia lo de tener vírgenes y patrones, el patrón de la ciudad de Sevilla, el patrón de la ciudad de Madrid. Todos esos patrones o vírgenes realmente es una herencia de los dioses y diosas del mundo griego. Es exactamente lo mismo, en plan de si la patrona de la ciudad tal es este santo o esa es esta virgen. Pues bien, eso es una copia de los dioses y diosas, como digo, de las polis griegas. Entonces, para que veáis, como digo, que la herencia sigue existiendo. Lo que pasa es que le hemos cambiado el nombre, simplemente, pero sigue siendo lo mismo. Es un copy y pega, cambiando los nombres y las características, pero es un copy y pega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? Fijaos lo que dice, ¿vale? Que De hecho, hoy todos los ciudadanos... Fijaos lo que dice, que la virtud, como he dicho al principio del vídeo, ¿vale? La virtud es importante para las poligriegas, es importante para el ciudadano griego, es importante para ser buena persona, el conocimiento. Y entonces democracia significa gobierno del pueblo, un pueblo que esté formado por ciudadanos críticos, por ciudadanos buenos, por ciudadanos con conocimiento, con saber. Esa es la base de la democracia. Si todos los ciudadanos votan con conocimiento, sabiendo las cosas, con espíritu crítico, entonces la ciudad irá bien. Pero si los ciudadanos votan sin la virtud, sin el conocimiento, sin el saber, entonces la ciudad irá mal. Esa es la base de la democracia ateniense y eso
sigue existiendo hoy en día. Si tenemos buenos políticos, la cosa va bien. Si tenemos malos políticos, la cosa va mal. ¿Quién elige a esos políticos? La ciudadanía. Así de simple. Así es como funciona la democracia y ese es el origen de los griegos. Los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. Ahora vamos a ver la segunda. En la de las península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, Fijaos, los niños que nacían con malformaciones físicas, psíquicas, los mataban. Los tiraban de un barranco. Si sobrevivían, se los comían las fieras, se los comían los animales del bosque. Y si no, morían de choque en la cabeza, obviamente. Si te tiran del alto de un barranco y te choca con la cabeza, lo más lógico, si eres recién nacido, es que muera. Pero en el caso de que sobreviviera, pues bien, o bien moría ahogado si te tiraban en un acantilado, o bien te comían los animales. Así eran los espartanos, o sea, eran así de brutos, así de salvajes eran. si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano, que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Ah, eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía, y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso... Ahora va a hablar de las batallas de Termópila, lo que os dije, que gracias a los espartanos frenaron el avance de los persas un poco, aunque los persas ganaron esa batalla, pero dieron tiempo a las demás polis, a los atenienses, a las de Tebas, a las de Delfos, a unirse para poder enfrentarse a los soldados persas y vencerlos definitivamente en otras batallas, como por ejemplo la batalla de Salamina o la batalla de Maratón, que por eso os sonará lo de Maratón. Pues bien, lo del atletismo de Maratón es porque uno de los que sobrevivieron a esa batalla dio el aviso corriendo de que venían los persas y murió justo en el momento en el que había llegado y había terminado de dar ese mensaje. Por eso se llama maratón, ¿vale? Lo de correr más de 42 kilómetros, ¿vale? De ahí viene el origen, como siempre, el origen que es griego, ¿vale? Se llama la batalla las guerras médicas porque no tiene nada que ver porque fuera entre médico y sanitario ni nada de eso las batallas. Fue porque los persas son de un pueblo llamado los medos, y de ahí medos viene médico, ¿vale? De ahí. Entonces se llama guerras médicas porque es la batalla de los medos, que no tiene nada que ver con los médicos que entendemos hoy en día, de sanitarios. El ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos... Bueno, lo primero es que lo de 300, ya os lo adelanto, como veremos escenas de la película, no eran 300, era un poquito más de 300 y además no solo era espartanos, había también gente de otras polis. Lo que pasa que es cierto que eran muy pocos y los persas eran miles. ¿Cómo consiguieron frenarlo? Muy sencillo. Los pararon, le obligaron a ir a los persas por el pasadizo de las Termópilas, que es este pasadizo que veis aquí. Y claro, ¿de qué se aprovecharon los espartanos? De que el hueco que hay, si os fijáis, el hueco que hay, precisamente muy grande no es. Entonces, claro, es una especie de cubo que va poco a poco estrechándose al final. Entonces, por muchos miles que hubiera aquí, porque eran miles de soldados, pero todos no caben al mismo tiempo. Por lo tanto, los espartanos pudieron ir enfrentándose de 300 en 300. Los espartanos eran muy buenos luchando en el cuerpo a cuerpo y los persas no eran tan buenos. Entonces, como no podían enfrentarse 1000 contra 300, sino que eran siempre 300 contra 300, los iban matando, volvían otros 300, los mataban, volvían otros 300, los mataban y así sucesivamente, ¿vale? Como digo, no eran exactamente 300, era un poquito más, pero sobre todo también había otra gente, pero es cierto que los espartanos fueron los que realmente ganaron
Perdieron la batalla, pero ganaron la oportunidad de frenar el avance y de que el resto de la península pudiera aguantar, sobrevivir y esperar bien a los persas. Lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. Ahora vamos a ver el arte. ¿Se ¿vale? imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses. Ya habéis visto cómo eran los Juegos Olímpicos, ¿vale? Primero del arte, habéis visto que también el hombre era la medida de todas las cosas en el arte y que todos los, como dije al principio, todos los pintores, artistas, escultores del presente, ¿vale? Pues copiaron las ideas originales de los griegos. En cuanto a los Juegos Olímpicos, habéis visto las 5 disciplinas, no es como hoy en día que hay 80.000 disciplinas en los Juegos Olímpicos, había solo 5 y tenías que ser el mejor en esas 5 para obtener un ramo de olivo que se consideraba el olivo, como era una plantación mediterránea, que también hay en España y en Italia, es una plantación típica del Mediterráneo, entonces se consideraba como un árbol de los dioses, como un árbol enviado. Ya sabéis que el olivo es el que da la aceituna, el que da el aceite, que le decían el oro líquido, ¿vale? Porque el aceite pues era muy importante para la alimentación y sigue siéndolo hoy en día para la dieta mediterránea, como bien sabéis. Entonces, por eso era más importante de lo que esperaba. Pero aparte de que no le daban riqueza, sí es cierto que quien ganaba obtenía mucho prestigio y obtenía como el reconocimiento social, como hoy en día los deportistas, al fin y al cabo. Los deportistas famosos ganan la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y tampoco es que le den un premio enorme ni nada de eso, pero sí obtienen un prestigio bastante importante y reconocimiento. Pues eso era lo que obtenían también los atletas en esta época. Vamos a ver los dioses, que como ya sabéis tenéis que hacer un trabajito, que ya os subiré un vídeo explicando qué tenéis que hacer en el trabajo, como dice con Egipto, que espero que sea así simplemente cómodo, ¿vale? Y que sea algo imaginativo, que es lo que yo quiero que hagáis con estos trabajos que os mando, simplemente imaginativo, tampoco quiero que le dediquéis mucho tiempo,
pero que potenciar vuestra escritura y vuestro conocimiento y sobre todo vuestra imaginación. Entonces vamos a ver un poco un resumen de los dioses más importantes, que estos sí os sonarán más y seguro que la habéis visto en muchísimas películas. Dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra, Vamos a derrotarlos a todos. el amor, Adoro cuando escribe estos poemas. la familia ¿Te espero a cenar, amor? y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos, y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. Ah, y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿A quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. El dios Eros, os sonará, este no sonará tanto el dios Eros, pero si os digo Cupido, ¿os suena? ¿A que sí? ¿A que Cupido sí os suena? De San Valentín y todo eso, pues bien. Cupido es el nombre romano de Eros, es decir, que el dios original es Eros, ¿vale? Que era enviado por la diosa del amor, que era Afrodita, para que los seres humanos se enamoraran o bien que se odiaran, porque una cosa que nos cuentan la historia de los libros, de estas de películas o libros de fantasía, es que Eros tenía dos flechas. Tenía una flecha de oro y otra flecha de plomo o de hierro. La flecha de oro era la que te clavaba y te enamorabas de otra persona, era la que facilitaba el amor entre dos personas, los enamorados. Pero la flecha de hierro o plomo era la que hacía que odiaras a esa persona, odiaras de una manera irracional, que no sabes por qué. Como el amor es irracional, no sabes por qué te enamoras, simplemente es sentimiento, el odio es igual. Pues bien, Eros podía ser dos cosas, si la mandaba Afrodita. Podía ser que te enamoraras de una persona o podía ser que la odiaras sin remedio, que huyeras siempre. Entonces, no solo era alguien, Eros o Cupido no era una persona maravillosa ni nada de eso como nos hace ver las películas, también podía ser alguien malvado, porque los dioses eran, aparte iguales, buenos y malvados. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra. Alejandro Magno. Y ahora terminamos con Alejandro Magno, que es lo último que veremos. En Grecia en la hubo un teoría. hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa. Conquisté Egipto y Babilonia. Y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica. Bueno, habéis visto cómo termina con Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, muere muy joven, muy joven. Algunos dicen que asesinado, otros dicen que de unas heridas de una de las batallas. No sabemos dónde está enterrado, no sabemos dónde está su tumba. Unos dicen que se casó y que tuvo un hijo.
En verdad sí es cierto que se casó, pero lo del hijo no está muy claro. Otros dicen que sí tuvo el hijo, pero que asesinaron al hijo para que Alejandro Magno no tuviera un descendiente. Otros dicen que el hijo sí sobrevivió y que sus descendientes siguen vivos entre nosotros hoy en día. En fin, eso ya entra dentro un poco más de la mitología irreal que de la historia propiamente dicha, que no lo sabemos bien. Bueno, esta es un poco la introducción, ¿vale? De Grecia. Después ya, el próximo día, os voy a subir los conceptos y el mapa conceptual para que lo copiéis siempre, y después subiré un vídeo explicando eso y ya el libro, ¿vale? Y después ya sabéis que tendréis el trabajito ese de dioses, que lo explicaré en otro vídeo, y por último el test de Grecia, que como es el último, será un poquito más difícil, pero bueno, tampoco muchísimo, seguirá siendo fácil realmente, ¿vale? Pero le voy a poner un poquito más de intensidad, le voy a poner un poquito más de dificultad para que nos despidamos a lo grande en el último test que seguramente hagamos, ¿vale? Bueno, pues me despido y un besito y un abrazo enorme.